la presencia de Sergio Mota, arquitecto de Cruz y Ortiz Arquitectos, recién llegado desde Sevilla. Esta oficina de arquitectura ha desarrollado desde su fundación en 1974 proyectos en multitud de campos de la arquitectura a muy diferentes escalas, desde viviendas unifamiliares o escuelas hasta grandes infraestructuras como estadios, estaciones ferroviarias o museos nacionales. Bienvenido, Sergio. Gracias por la presentación y gracias a los asistentes. También a NAM por la organización de este tipo de eventos que yo creo que nos sacan puntualmente de la oficina, algo que es positivo y además concentran en un pequeño espacio y un corto tiempo mucha energía que normalmente suele dejar un pozo. Quería pedir disculpas por no haber escuchado a alguno de los compañeros o los asistentes, lo cual puede generar que algunas de las reflexiones que vaya a contar pues ya se hayan escuchado o se vayan a repetir. Ayer, cuando hablaba con Antonio para hacer la exposición, porque él finalmente no podía asistir, me daba cierto pudor el hecho de ver el programa completo y ver que cerraba estas jornadas y que venía a ser nuestra intervención como un poco un cierre o una conclusión al resto de las intervenciones, y ni mucho menos, no es nuestra intención y era simplemente una cuestión meramente de agenda. Bien, nosotros venimos a contar un proyecto que hemos acabado recientemente en Santander. Son las oficinas para el Banco Santander, para la sede territorial del Banco Santander en Cantabria. Y, bien, el proyecto se inserta dentro de un concurso privado que intervenía sobre dos propiedades del Banco Santander. Por un lado tendríamos el edificio que vemos al sur, que es el Paseo de Pereda, que está siendo rehabilitado por el estudio de arquitectura de David Chipperfield, y el edificio Hernán Cortés, que lo denominamos así porque está ubicado en esa calle y que es el que estamos rehabilitando nosotros. Bien, el edificio original es un proyecto de principios de siglo, proyectado por el arquitecto cántabro Casimiro Pérez de la Riva. Es un edificio, como podemos ver, de estilo manierista, bastante recargado en su fachada. Vamos a ver en las imágenes que tenemos de archivo, podemos ver cómo toda la cornisa y el frontal tiene una serie de elementos que con el paso del tiempo pues, han ido desapareciendo. Este era un poco el proyecto original. Y bueno, vemos ahora mismo cómo la situación en la que nosotros nos encontramos cuando realizamos el concurso, pues muchos de los elementos de esa cornisa se han ido quitando por riesgo de desprendimiento y en general bueno, se había disminuido toda esa decoración. Bien, el edificio en su proyecto original se estructuraba de la siguiente manera. Tenía una estructura muy clara, marcada en tres franjas. La planta baja, que estaba un poco con un desnivel respecto a los dos accesos del edificio, es donde se ubicaba la sucursal. Una planta semisótano donde estaban todas las cajas de seguridad del banco y todas las plantas superiores se destinaban a viviendas de los propios trabajadores del banco. Si empezamos a analizar un poco la documentación gráfica que teníamos, vemos cómo el proyecto, le reconocíamos ese patio que veíamos en sección, un patio octogonal, y también empezábamos a ver una trama, un trazo de pilares, que era la estructura, que lógicamente tenía su correspondencia en el resto de niveles. Este era un poco el análisis que nosotros hacíamos del proyecto original. Cuando nosotros intervenimos sobre el concurso, voy a mostrar una serie de imágenes de cómo encontramos el edificio en 2017. Vemos que la estructura clara que tenía el proyecto original se había perdido por el devenir de la propia edificio. Era un edificio que en su día estuvo pensado para el Banco Mercantil, después había pasado para ser Banesto, bueno, Banco Montañés primero y Banco Banesto después, y finalmente era del Banco Santander. Esta es la planta baja, en la que sí todavía conservamos y veíamos que se conservaba la estructura de pilares y las trazas principales del edificio del proyecto original veíamos que tenían una cierta continuidad, aunque ya se había perdido esa claridad. En ese devenir del edificio, las plantas superiores que anteriormente habían sido utilizadas como viviendas, ahora habían pasado ya a utilizarse todo completamente de oficinas. Este era el patio que antes mencionábamos, la escalera y alguna imagen de cómo estaba el estado actual de la cubierta. Bien, nosotros
ganamos el proyecto, el concurso, y una vez ganamos el concurso nos ponemos a trabajar en el proyecto, anteproyecto y el proyecto básico. Y aquí empezamos a trabajar en un tema que me parecía importante sacar, que era el grado de protección que tenía el edificio. El grado de protección que tenía el edificio lo determinaba un plan general de finales de los 90, estaba dentro de un catálogo de protección que le asignaba una protección integral, no era la más alta, pero sí una de las más altas. Establecía que la intervención que se podía hacer sobre el edificio era mínima o reducida, y nosotros entendíamos que todos los elementos del edificio estaban catalogados con el mismo nivel de protección. No se hacía un análisis del edificio ni se determinaba cuáles eran los elementos que de verdad tenían una relevancia y tenían un interés patrimonial, cuáles habían sido añadidos en el devenir del edificio histórico. Entonces empezamos un trabajo que llevó en torno a un año y medio, para analizar la ficha del catálogo. Es cierto que había un plan general posterior del año, creo recordar, 2012, que ya sí profundizaba un poco más en este catálogo, pero el proyecto, el plan general, había sido desestimado por el Supremo en el 2016. Nosotros nos tenemos que remitir a este primero que hablaba del 97, quiero recordar. Entonces empezamos un trabajo que dura en torno a un año y medio, entre la propiedad, el ayuntamiento y nosotros, para establecer cuáles eran los elementos que entendíamos que había que conservar y poner en valor, cuáles eran aquellos que eran prescindibles, y hacer, en definitiva, una ficha de catálogo que se ajustara para poder intervenir también sobre el edificio. Bien, frente a este esquema inicial que tenía el edificio, el programa que venía del Banco Santander, nosotros entendíamos que, al ser un edificio que ahora iba a ser puramente de oficinas, iba a albergar la sede territorial del banco en Cantabria, entendíamos que tenía que ser un edificio mucho más unitario. Entonces nosotros, la propuesta que tenemos de intervención es el patio que veíamos antes, que paraba en planta primera, nosotros le damos una continuidad hasta la planta semisótano, entendiendo que desde cualquier parte del edificio se podía reconocer todas las plantas y toda la altura del mismo. El programa, como decía, aunque era puramente de oficinas, distinguía una zona mucho más pública, que era la planta baja y la planta semisótano, destinada a una oficina comercial, no una oficina comercial al uso, pero sí una oficina comercial en la que iba a haber un público mayor que en el resto de plantas, que sí eran las de planta primera a planta tercera, donde se concentraba lo que era todo el programa de la territorial. Y por último, un volumen que culminábamos en su planta cuarta, que estaba destinado para un uso un poco más flexible, reuniones con clientes, posibilidad de celebración de eventos. Incluso se ha previsto que pueda ser el lugar donde se reúna el Consejo de Administración. Por último, los accesos que veíamos antes en la sección original tenían un nivel respecto a la planta baja. Nosotros, en el proyecto de intervención, no solo buscamos conseguir el nivel de la planta baja, sino también hacerlo llegar a planta semisótano desde los propios accesos. Bien, haré ahora un pequeño recorrido por las plantas del edificio para explicarlas. Hay algunas de las imágenes que principalmente son visualizaciones, porque, como decía al principio, se trata de un proyecto que hemos terminado recientemente, aunque al final añadiremos algunas fotografías que ya se pueden ver de la obra terminada. El espacio de planta semisótano, como decía, tiene un carácter más público, y el Banco Santander establece que hay un espacio de trabajo colaborativo, una cafetería, un coworking, que estarían en aquí vemos la traza del patio octogonal, que nosotros hemos continuado hasta esta planta. En la zona izquierda tendríamos la zona del trabajo colaborativo, en la zona derecha la del Work Café. Y vemos cómo desde tanto el acceso sur como el acceso norte podemos llegar a esta planta. Bueno, estas son algunas de las imágenes. Y este es un poco el patio que decíamos que en el entendimiento que teníamos de que la planta baja y la planta semisótano funcionaban como una única. Nosotros, además, en el patio que prolongábamos hasta el nivel sótano, lo habíamos conectado a través de esta escalera dentro del patio.
El Banco Santander también tenía dentro de un edificio de este tipo, que tiene su complejidad al tratarse de una rehabilitación sobre un edificio existente, un proyecto tecnológico bastante amplio, que nosotros hemos tratado de integrar de la mejor manera posible dentro de la arquitectura. Hay la posibilidad de celebrar eventos en esta parte baja del patio con una pantalla digital, más o menos aproximadamente del tamaño que se refleja en la presentación, que se oculta en el caso de que no haya un evento o una proyección. La parte de la planta baja, como decía, tenemos los dos accesos. El principal es el del sur, que está frente a la Plaza Morena, que es una separación que ya tenía el edificio original. Desde ahí podemos acceder tanto a la planta semisótano como a esta. Y la parte norte, que sería el acceso principal de los trabajadores y que nos llevaría en la nueva escalera hasta las plantas superiores. También se concentran todas las partes de comunicación en la franja norte, incluso las zonas de instalaciones. Se ha resuelto la accesibilidad del edificio que antes carecía y ahora tiene en sus dos accesos. Por el resto, el resto de la planta se libera y se generan unos espacios de atención comercial. Como decía anteriormente, no es una oficina comercial al uso, pero es un nuevo tipo de oficina que está trabajando el propio banco. Bien, las plantas primera, segunda y tercera tenían un programa de oficinas. Aquí vemos el esquema. El esquema se mantiene parecido al de planta baja. En la franja norte lo que hacemos es concentrar la escalera principal, toda la zona de comunicaciones, baños y la zona de instalaciones. Dejamos una parte central de oficina libre. Aquí el banco, la intención que tiene es que no haya puestos asignados. Hay una serie de muebles donde se dejan las pertenencias de los trabajadores y al final del día la mesa o el puesto se debe quedar liberado. Y en la franja sur sí construíamos con una franja de despachos o salas de reuniones que entendíamos que siguen siendo de una cierta utilidad en un uso diario de la oficina. Este esquema se repite en las tres plantas, variando un poco las alturas del edificio. Y por último, el nuevo volumen que construimos en planta cuarta. Bien, en la zona norte siguen subiendo hasta arriba las comunicaciones que llegan hasta este nivel y el resto es una planta abierta con diferentes espacios para las reuniones con clientes y el espacio que mencionaba antes que puede ser o que está equipado para ser un lugar de reunión del Consejo de Administración. Hay un espacio exterior también que nos ha permitido tener una nueva visual sobre la ciudad de Santander. Bueno, os voy a mostrar también algunas imágenes de la obra, aunque la intención inicial era que toda esta estructura de fundición ponerla en carga y en funcionamiento. Es cierto que el trabajo de la ingeniería, que en este caso fue IDOM, la oficina de Madrid, estableció que no era posible, entonces lo que se hizo fue desmontar, pero se reforzó internamente la estructura con una nueva estructura de pilares y luego se colocó por delante la de fundición para seguir teniendo el aspecto que tenía el edificio original. Estas son algunas imágenes del patio que se utilizaban principalmente para todo el paso de materiales, porque al final la intervención también sobre un edificio de este tipo tiene cierta complejidad. Entonces, al final, el patio fue un elemento que tuvimos hasta el final abierto en un sentido de poder dar el suministro que necesitaba para todo el interior de la obra. Y por último enseñaré, no es el reportaje final que tenemos, pero os enseñaré algunas imágenes de cómo está la obra terminada. La terraza que antes mencionaba, el patio con el chandelier en su parte superior, las zonas de oficina, planta libre, con los despachos que veíamos en la franja sur, bueno, el patio, como veíamos antes en las imágenes.
el aspecto exterior de la fachada, que también se ha llevado un trabajo de restauración y conservación de la misma. No se ha intervenido sobre ella, pero se ha trabajado todo un trabajo de pintura y de restauración de la misma. Y una pequeña imagen aérea en la que se ve el volumen de planta cuarta. Creo que por último había un pequeño vídeo que os voy a dejar ahora. Como les decía, no es el último vídeo ni el definitivo, pero bueno, por lo menos daba una idea de cómo estaba la obra casi al finalizar. Por mi parte nada más, muchas gracias.